¿Frente a qué síntomas debo prestar atención cuando consultar con un especialista y qué avances médicos hay en relación al Alzheimer? Para responder esto y más en nuestro espacio de entrevista, estamos junto al doctor Gerardo Fache, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está usted? Muy bien, Nilce, un gusto estar acá también. Un gusto también para mí y para el equipo que pueda orientarnos en este tema que es tan importante y que sé que hay muchas dudas al respecto. Partamos desde lo más básico. ¿Qué es el Alzheimer y cómo afecta a nuestro cerebro? Bien, el Alzheimer es la forma más frecuente de demencia. Las demencias son un conjunto de enfermedades neurológicas que afectan nuestras capacidades mentales y que a la larga terminan repercutiendo en lo que es nuestra capacidad de mantenernos de manera independiente. Y dentro de esas, más del 50% de sus causas están explicadas por lo que es la enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos frente a esta enfermedad? ¿Cuáles son los primeros signos a los que poner atención? Bueno, la enfermedad de Alzheimer principalmente afecta la memoria. Esa es la capacidad que nos permite de otra manera evocar, recordar, y eso de una u otra forma lo ocupamos nosotros para desenvolvernos en el día a día. Entonces la enfermedad de Alzheimer progresivamente empiezan a haber más olvidos, principalmente de elementos más recientes, empezamos a tener confusión, empezamos a perder cosas, empezamos a ponernos más repetitivos y ese tipo de circunstancias llegan a un punto en el cual ya empiezan a afectar mi forma de poder desempeñarme en el día a día y ahí pasamos de tener olvidos o tener un problema a tener una enfermedad. ¿Y a quiénes afecta mayoritariamente? Hay un estrato, ¿no? Me refiero a la edad. ¿En qué edades se puede dar más esto? En efecto, Nilce, de hecho, el principal factor de riesgo es la edad. Cuando uno ve en la población en globo de Chile, se estima que más o menos un 1% de la población podría tener algún tipo de demencia, pero sobre los 60 años ese porcentaje sube un 7%. Sobre los 75 años es el doble, casi un 15%. Sobre los 80 años más o menos un 30%. O sea, hay una directa relación. Y cuando calculamos que eso pudiera decir uno aproximadamente 200.000 personas, más o menos 100.000 de ellas estarían dentro de la categoría de una enfermedad de Alzheimer. ¿Y ha ido en aumento? En efecto, es una enfermedad que progresivamente va aumentando. Hoy día más de 50 millones de personas a nivel mundial se estima que tienen una demencia y tiene que ver con los factores de riesgo que empiezan a acumularse en la medida que sobrevivimos más. O sea, como el factor de riesgo principal es la edad, en la medida que vamos teniendo una mayor expectativa de vida, evidentemente esta enfermedad empieza a aumentar su prevalencia. Por lo general, las personas que han vivido esto con algún familiar y que han tenido que además cuidarlos, hacerse cargo, siempre tienen el temor de que también les ocurra una vez que también lleguen a esa edad. ¿Eso es así? ¿Podría ser una posibilidad en base a las experiencias que ya se han visto? Bueno, en efecto, esa es una pregunta muy frecuente que nos toca enfrentar y evidentemente el factor hereditario es un componente. Existe una forma de enfermedad de Alzheimer que es la forma familiar, que en general se ve en personas más jóvenes y donde el factor hereditario es muy potente. Entre comillas, felizmente en Chile no tenemos esa forma. Existen en algunos países, en Colombia, en algunos países en Europa, en donde se hacen estudios genéticos y eso tiene una tremenda transmisibilidad, que significa que si yo tengo esos factores o esas alteraciones genéticas, es muy probable que yo la transmita y eso lleva inclusive a hacer consejería genética. Pero la forma que vemos más frecuentemente, la que está relacionada a la edad, es la que se llama más bien esporádica. Y la edad, y lo que tendría que ver específicamente con los factores hereditarios, sería un factor dentro de muchos otros. Y donde probablemente cuando uno transmite cuál es el mensaje, existen, por lo tanto, la posibilidad de intervenir en este 40%, que son estos otros factores, que sería lo más relevante. ¿Cuáles son ellos? Eso. El tabaquismo, la falta de actividad física, la pérdida auditiva, la baja escolaridad, la baja interacción social, los trastornos del sueño, la depresión, la carga de enfermedad importante, el exceso de consumo de medicamentos. Todos esos factores son potencialmente modificables y constituyen el 40% de este riesgo, por lo cual uno debiera pensar que debiéramos mirar hacia allá, más que concentrarnos específicamente en estos otros que no podemos modificar. Qué importante es eso, doctor, porque
de alguna manera nos ayuda a tener conciencia de a qué situaciones o frente a qué situaciones yo cuidarme, ¿no? El tabaquismo, por ejemplo, o lo mismo que usted decía de la interacción social, que es tan relevante para el desarrollo de la mente, la lectura, por ejemplo, también, ¿no? Pero además de eso, de lo que yo puedo hacer, entiendo que no hay una cura, pero sí se está trabajando en distintas investigaciones que llevan un porcentaje de avances. Si pudiese contarme un poco acerca de eso, ¿qué se sabe de lo que se está trabajando? Entiendo que hay un fármaco que podría ser ahí clave. En efecto, Nilce, a ver, desde que yo empecé a formarme en el área de geriatría, más o menos hace 20 años atrás, esto ha sido uno de los grandes desafíos. En esa oportunidad estaban apareciendo los primeros tratamientos que se llamaban antidemenciantes, lo que en la práctica resultó ser más bien un tratamiento paliativo, que si uno piensa más o menos que nosotros vamos progresivamente perdiendo nuestras capacidades, lo que hacíamos nosotros no era modificar esa pendiente, sino más bien ni siquiera eso, era más bien frenar un poquito los síntomas, pero estos seguían después progresando dentro de lo que se espera que la enfermedad tenga, que es varios años, son más de 10 años de evolución que tiene la enfermedad. Lo que ha pasado en el último tiempo, o sea, que ha aparecido una serie de moléculas, hoy día van 3 que están fuertemente ya disponibles o ya que uno pudiera encontrar en los medios, que están todavía en etapa de experimentación, en el sentido de que haya cierta discusión en el ámbito científico sobre su real utilidad práctica. Y también por temas de seguridad. Tienen una tasa de eventos adversos que todavía son muy significativos, que hacen que la posibilidad de poder elegir quiénes son los potencialmente subsidiarios a beneficiarse, lo hacen en un grupo mucho más selecto. Estos están pensados también en un grupo sin todavía una enfermedad clínica. O sea, estamos hablando de un tratamiento más bien en las formas iniciales de la enfermedad. Y que sí, uno pudiera, juntando esa información, plantear que son los primeros que tendrían algún efecto en modificar esta pendiente de desarrollo de la enfermedad. Todavía no están disponibles en Chile. Es probable que empecemos a tener novedades quizás a fines de este año o a comienzos del... clínico? O más bien que empiecen a estar disponibles, porque los estudios se han ido haciendo en Estados Unidos, pero no tenemos participación todavía de chilenos. Pero quizás el mensaje es que puede que no sean estas las moléculas que van a generar el gran cambio, pero ya están apareciendo luces después de 20 años de que están apareciendo alternativas y que es probable que en los próximos 5 o 10 años sí tengamos algunas moléculas que puedan ser consideradas más seguras y que por lo tanto tengan un real impacto. Doctor, me gustaría ver si podemos ahondar un poco más en los factores, en la lista que usted recién me describía, quizás los más importantes. Bueno, va a depender del caso, de caso a caso, pero si pudiésemos recomendar, porque finalmente ese es el mensaje que queremos entregar, qué hacer, cómo tratar de aminorar de alguna manera lo que podría estar enfrentando. Bueno, lo primero, y aquí uno también podría comunicarse directamente con la gente, tiene que ver con los hábitos. En la medida que nosotros nos mantenemos activos, mental, físicamente, nutricionalmente, vamos a tener una mejor vejez y eso nos va a ayudar dentro de todos esos ámbitos que van a verse beneficiados también con tener un mejor rendimiento mental y un menor riesgo de tener una demencia. Los hábitos que conocemos, el exceso de consumo de alcohol, el tabaquismo, son factores también que lamentablemente hoy día inclusive se consideran hasta valorables o algunos los encuentran hasta entretenidos, pero lamentablemente después uno empieza a ver las consecuencias de esos hábitos y que ya tenemos también conciencia a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular que generan daño, bueno, a nivel cerebral también lo hacen. Y quizás de lo más novedoso que hemos visto, que la pérdida auditiva, que también uno lo considera como algo muy habitual asociado a las personas mayores, es algo que podría modificar de manera muy significativa nuestras capacidades mentales. No tenemos la certeza de cuál es el mecanismo por el cual esto lo genera, pero el corregirla permite, por lo tanto, también cuidar nuestro cerebro y eso probablemente después va a tener un impacto muy significativo. Ahí nos vamos dando cuenta que tenemos un montón de oportunidades, que son situaciones hoy día que podríamos generar, inclusive en edades mucho más jóvenes, para poder ir pensando cómo yo llego a tener una mejor vejez y evitar una enfermedad tan catastrófica como son las demencias y la enfermedad de Alzheimer. Doctor Gerardo Fache, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, past president de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Vida y Salud.